Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa, un programa destinado a todos los temas vinculados con la producción. ¿Y qué sería de la producción si no la pudiéramos sacar cuando de exportar se trata o de importar se trata, si no tuviéramos a través de qué hacerlo? Hace algún tiempo comenzó a rodar una cifra que para mí fue una sorpresa, y por supuesto una sorpresa muy agradable, saber que Paraguay tiene la tercera flota internacional de barcazas de empuje, las que se usan para transportar productos en ríos, ¿no? A través de ríos. Y es una cifra que golpea. Realmente no nos lo hubiéramos imaginado. Por eso, para tener más detalles, profundizar este tema, tener cifras apropiadas, lo hemos invitado al licenciado Juan Carlos Muñoz, el expresidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido al programa, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a las órdenes para contarle un poco de nuestra actividad, que es cierto, no se conoce mucho por ahí, pero estamos trabajando. Sí, son los héroes que están en segundo plano, digamos, los personajes secundarios, digamos, de la obra, pero no tanto. ¿Está correcta esa cifra, la tercera flota fluvial de transporte fluvial más grande del mundo, la del Paraguay? Sí, en el último estudio que hicimos, que fue el año pasado, en abril del año pasado, teníamos 3.445 embarcaciones con una capacidad de bodega de 4.700.000 y tantas toneladas. Eso hace sin lugar a dudas de que la flota paraguaya se haya consolidado desde el principio de los 90 en cifras que realmente ni nosotros mismos nos imaginábamos. El desarrollo se da por un montón de circunstancias que van convergiendo a esa necesidad del transporte fluvial, y no hay que olvidar de que el río Paraguay, desde su concepto geográfico, es el eje y vía natural del transporte del centro del continente. Y ahí vemos que no solamente está inmerso Paraguay, sino desde el nacimiento mismo del río Paraguay, en la zona de Mato Grosso y luego Mato Grosso Sur, tenemos estados importantes de Brasil, el departamento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y luego todo Paraguay, que a lo largo del río va ofreciendo oportunidades de carga. Nosotros hemos crecido ante la demanda de los commodities, que son los productos que caracterizan a la zona, y eso se dio en un proceso de crecimiento hasta geométrico. Nosotros en el año 88, cuando se empezó a hablar del tema hidrovía y buscarle una institucionalidad propuesta en aquel entonces por los brasileños, nos juntamos los 5 países involucrados, incluyendo Uruguay, que si bien no tiene costa en el río Paraguay, en el río Paraná, se suma como un factor importante como el punto de transbordo, y manejábamos 700.000 toneladas en todo el sistema. 700, ¿en todo el sistema? En todo el sistema. Los 5 países. Los 5 países. Y Paraguay tenía menos de 100 barcos, eran 70 barcos, por lo general cascos que habían sido adaptados para la navegación fluvial. Nosotros manejábamos mucho el tema del algodón y previo al algodón el producto estrella, que fue la carne congelada. Era la época de aquellos barcos que se hicieron de la antigua flota mercante del Estado, ¿verdad? Sí, en 1960 se crea la flota mercante del Estado, que adquirió 9 buques, junto con 9 buques fluviales, y un buque marítimo, el Guaraní, que hacía servicios directos desde Inglaterra hasta Paraguay. Se sumaron
luego algunos buques que también hacían servicios directos desde Rotterdam en Holanda y de Hamburgo, con carga que no utilizaba el contenedor, no era la época del contenedor, y fueron saliendo por una cuestión de ecuación económica y adoptándose para la navegación fluvial en forma progresiva el uso de las barcazas de empuje. O sea que la flota mercante del Estado en su época gloriosa habrá tenido máximo de 15, 20 mil toneladas de registro, seguramente. Sí, más o menos, porque eran buques de 1000 toneladas de capacidad y el Guaraní también andaba por ese porte, así que eran 10 barcos y algunos más que tenía el sector privado, ¿verdad? Pero evidentemente era otro escenario, otro tipo de manejo de la logística, otros valores, y no teníamos demasiada carga de exportación. En los 70, a mediados de los 70, en el 74 específicamente, se cierra el mercado europeo a la carne refrigerada, a la carne congelada. Eso fue un durísimo impacto para la economía. La desaparición de muchos frigoríficos. Sí, la desaparición de frigoríficos, de mucha mano de obra. Y luego empezamos tímidamente a consolidar el algodón, que era un producto incluyente, digamos, en nuestra economía, y bueno, también tuvo sus problemas lamentablemente después de haber tenido la tercera fibra del mundo, a llegar a la soja, que un poco nos empezó a salvar el tema. Y la soja, lo primero que hicimos fue llevarla por camiones a Paranaguá, y después hubo un gobernador del estado de Paraná que prohibió, el Requião, que prohibió. Y bueno, siempre nos dio mucha bronca que nos limiten, pero de alguna manera nosotros como operadores fluviales nos hizo un favor, así es. Bueno, y hay que decir que esta flota, que toda esta enorme flota de hoy, la tercera del mundo, es totalmente privada, ¿verdad? No, ¿o hay algo del Estado ahí? No, hay nada. El Estado ya en tiempo del gobierno del presidente Guasmosi se deshizo de la flota mercante, no tiene barcos, es todo inversión de capital privado y es, hay que decirlo, inversión extranjera que ha venido a Paraguay a finales de los 80, principios de los 90, atraído por la estructura impositiva de Paraguay, con la gran capacidad también que se tenía con el personal, que si bien eran empíricos, luego vamos a tocar el tema seguramente de la capacitación, porque nosotros le damos mucho énfasis a la capacitación, y tuvimos la suerte de que el escenario se dio para que aquellos inversores extranjeros y muchos inversores paraguayos empezaran a consolidar esto que hoy es la tercera flota fluvial del mundo. Estamos con el licenciado Juan Carlos Muñoz, del Centro de Armadores Fluviales, abordando un tema nada menor. Imagínense ustedes, la tercera flota mundial de barcazas de transporte fluvial es paraguaya, es de bandera paraguaya. Ahora vamos a la pausa, pero después vamos a abordar un tema importante. Lo acaba de poner sobre la mesa el licenciado Muñoz, el personal paraguayo. Hay ataques desde el exterior diciendo que en el Paraguay y en las flotas paraguayas se explota a la gente, se les paga salarios de hambre, bla, bla, bla. Todo eso lo vamos a abordar con el licenciado Muñoz después de la pausa. No se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por seguir sintonizando el programa. Hoy con la compañía del licenciado Juan Carlos Muñoz, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Es uno de los gremios más antiguos del Paraguay, ¿eh? Sí, cumplimos 75 años el año pasado. Realmente en una época muy particular, en los años 40, plena guerra en Europa. Aquí se crearon muchos de los gremios empresariales.
la UIP estamos cumpliendo este año 80 años, así que andamos todos por ahí cerca, Ajá, ¿verdad? bien. Bueno, ¿qué nos dice respecto a la operación de los trenes de barcaza bajo bandera paraguaya? Yo decía en el bloque anterior, lo dejé pendiente, que ha habido muchos ataques desde el exterior, fundamentalmente desde Argentina, con relación a Paraguay, de que en las flotas fluviales en el Paraguay se explota a la gente, se les paga salarios de hambre, etcétera, etcétera. Pero parece que la realidad es otra completamente. Bueno, nosotros en el 2010 firmamos un contrato colectivo con el sector de marinería y solamente para hacer referencia a aquel contrato, un marinero que ingresa a cualquiera de nuestros buques tiene un mínimo, o sea, cobra 3 salarios mínimos, tiene obviamente IPS y tiene un seguro médico particular, más lo que se llama en navegación el franco compensatorio, porque obviamente hacen un trabajo confinado en buques. Eso le da 103 días de franco compensatorio al marinero, estoy hablando, más los días de vacaciones que correspondan. Así que eso es una falacia. Y nuestros capitanes, jefes de máquinas, tienen salarios muy importantes. No quisiera dar cifras porque varían, pero algunos de ellos ganan más de lo que gana el director paraguayo de Itaipú. Con eso creo que podemos tener un lindo parámetro. Un parámetro de qué estamos hablando. Obviamente que la responsabilidad de estos tripulantes es muy grande. Un remolcador en un conjunto normalmente en el río Paraguay se navega con 20 barcazas. Un remolcador tiene un costo aprox de $10 millones. Cada barcaza seca cuesta, de carga seca cuesta $1 millón, más la carga que transporta. Hace un conjunto económico importante para el cual obviamente necesitamos gente capacitada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la navegación y ni qué decir de la preservación ambiental. Nosotros esto lo tomamos muy en serio. A principios de 2000, 2003, 2004 empezamos a hablar con la gente de la Armada, pudimos realmente hacer un acuerdo muy importante. Se creó la Escuela Náutica de la Armada, que es un instituto de educación superior. Hicimos un convenio con la Armada y hoy estamos no solamente formando capitanes fluviales dentro de los más amplios estándares de capacitación vinculadas con la Organización Marítima Internacional, sino que también desde el 2011, cuando en la hidrovía, en un acuerdo multilateral, se imponen ciertos parámetros con respecto a la capacitación. Fuimos el único país, después de tener nuestro pensum curricular, a mí me tocó, porque yo soy del área académica, me tocó preparar y adaptar los contenidos programáticos a la exigencia de la región. Y podemos decir hoy con orgullo que los 15 módulos de formación para oficiales de cubierta y los 14 módulos de formación para personal de máquinas responden a lo que hoy es exigencia a nivel mundial. Y tenemos la suerte de que el paraguayo en eso es muy dúctil. Hoy el 100% del personal que navega en nuestros buques tiene el bachillerato concluido y obviamente estos cursos específicos según la especialidad. El otro parámetro que obviamente desarma cualquier crítica es el hecho del índice de siniestralidad. Nosotros no hemos registrado afortunadamente hechos que puedan ser señalados, si bien obviamente hubieron algunos tristes sucesos como el choque del Polaris, un buque tanquero hace unos 2 años atrás, algunos eventos en la zona ya de Rosario, pero en general para una flota que mueve la cantidad de barcos que he mencionado, más de 3.000 unidades, realmente nuestro índice de siniestralidad es mínimo. Y eso se debe a la capacidad de nuestros tripulantes, que yo siempre eso saludo
en el sentido que se ha tomado en serio esto. Y es un trabajo que obviamente involucra no solamente al empresario, sino a todo el núcleo de personal que trabaja en nuestros barcos. Paraguay tiene una tradición muy antigua, primero de construcción naval. Los barcos que, digamos, alimentaron gran parte del tráfico por el río Paraná Paraguay-Paraná, desde la conquista, algunas carabelas se hacían acá con madera paraguaya, ¿verdad? Desde hace 400 años. Hoy hay también una buena construcción paraguaya. Hace poco me invitó Guillermo Ere, que es del gremio de ustedes, de los transportadores, a la puesta de la quilla de un remolcador que está siendo construido totalmente en el Paraguay, sí, con tecnología obviamente internacional. Bueno, eso es otro de los grandes logros, así como hablamos del crecimiento de la flota, una flota que en buena parte ya fue construida en Paraguay. Nosotros, para dar números concretos, nosotros en el año 2000 éramos 20 empresas armadoras, hoy somos más de 46 empresas armadoras. Teníamos 2 astilleros, Astillero Chaco y Aguapé, hoy hay 13 astilleros. Eso da la pauta, y de esos 13 astilleros hay 4 de primera generación capaces de construir remolcadores de última generación con toda la tecnología. Obviamente tenemos el problema de las materias primas, tenemos algunos problemas de índole impositivo y sobre todo la falta de capacidad de créditos a largo plazo, con lo que la industria naval paraguaya obviamente tiene que pelear para posicionarse. Así todo, realmente estos 13 astilleros hoy están trabajando con estándares de calidad internacional sin lugar a dudas. Bien, estamos con el licenciado Juan Carlos Muñoz del Centro de Armadores Fluviales. Les pido una pequeña, que después de esta pequeña pausa nos esperen, porque hay el tercer bloque sobre el que vamos a hablar sobre problemas. ¿Por qué los transbordos paraguayos, las operaciones paraguayas se trasladaron de Argentina a Uruguay? Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, hoy con la presencia del presidente del Centro de Armadores Fluviales. Licenciado Muñoz, leía el otro día que casi el 80 y tantos % de las operaciones de transbordo que Paraguay manda toda su producción para transportarla por mar, tiene que transbordarla en puertos. Gran parte de eso se hacía antes en Argentina, ahora el 80% se hace en Uruguay, ¿es correcto? Sí, es correcto. Eso deviene de medidas de la aduana de Buenos Aires, fundamentalmente en finales del 2012, en donde en una simple resolución pretenden o ordenan el escaneo del 100% de los contenedores desde y hacia Paraguay. Obviamente el hecho de hacer esa inspección no intrusiva tiene su costo, tiene sus demoras, y han habido casos que evidentemente se han perdido transbordo. A veces por inclusive alguna sospecha se han abierto contenedores refrigerados que obviamente no pueden continuar el viaje después de esa contaminación. Entonces finalmente cruzamos al otro lado y utilizamos el puerto de Montevideo. Lamentablemente Montevideo y Uruguay en general se ha vuelto en los últimos años un país bastante oneroso en la prestación de servicios. Hoy en términos reales el costo de Montevideo es 52% más que si lo hacemos por Buenos Aires, por ejemplo. Sin embargo, estamos trabajando con la gente de la Administración General de Puerto de Buenos Aires para volver a Buenos Aires, y tenemos el problema de las imposiciones de aduana que siguen, y que lamentablemente debo decir que a pesar de los 7 meses del gobierno de Macri, parece que la alta política está muy bien,
nos entendemos muy bien, pero no ha permeado esto en los mandos operativos. Esto lo hemos discutido con nuestra Cancillería. Yo debo decir que con el actual canciller tenemos la posibilidad de tener una línea abierta, no importa que sea sábado y domingo, y se está trabajando, pero persisten los problemas. Hemos tenido 2 eventos muy desagradables la semana pasada, uno, y esta semana otro, en donde la aduana argentina exigió bajar 103 contenedores que iban en tránsito a Montevideo, en un hecho totalmente irregular, ajeno a todos los convenios de libre navegación, país sin litoral, etc. Entonces, lamentablemente estamos pagando sobrecostos por una situación que persiste en estos 7 meses, debo decirlo, y ojalá que podamos a corto plazo realmente permear esos segundos y terceros escalones y que la cosa funcione mejor. Ahora, es increíble porque usted me estaba contando fuera de cámara que todo el comercio exterior paraguayo que pasa por puertos implica en Uruguay un porcentaje muy amplio de todo lo que se comercia, digamos, que todo lo que transita, y en Argentina también. Es decir, ¿cómo se puede maltratar, digamos, a un cliente tan importante? En números, nosotros somos, como carga paraguaya, el 35% del negocio de Montevideo. Seríamos para el puerto de Buenos Aires el 20% del negocio. Somos como carga paraguaya el 80% del negocio del puerto de Nueva Palmira. Es decir, somos cifras importantes. Nosotros ya vamos a golpear las puertas con volúmenes importantes, y realmente dentro de ese contexto a veces se explica muy poco de por qué no se busca esto, porque desde el punto de vista logístico, un puerto de transbordo hace el mejor negocio que puede hacer un puerto es justamente la mercadería en tránsito. Prueba de ello está en el tema del Canal de Panamá y los puertos de transbordo en Europa, como Algeciras, puerta de entrada, Tánger, que está tratando de hacer. Entonces, uno no se explica mucho cómo puede ser que la carga no tenga o no la valoricen desde el punto de vista de lo que incide en el movimiento portuario. Esperemos realmente que esto cambie, porque nuestras expectativas, hoy seguramente vamos a cerrar este año con unas 18 millones de toneladas, pero esperamos en los próximos 4 años que eso pase a 25 millones y en los próximos 14 años va a pasar a 40 millones de toneladas. Y tenemos que empezar a tomar medidas y tener una actitud distinta. Por el momento, Uruguay, Montevideo es 40% más cara, pero es segura. Es decir, la mercancía llega y sale. No tenemos problema, desde el punto de vista operativo. No hay pérdidas porque el otro lado sería más barato, pero lo matan a uno con esperas y con arbitrariedades. No sabes qué te van a pedir, esa es la realidad. Licenciado, muchísimas gracias por venir al programa. Cristian, muchísimas gracias, éxito en este programa. Yo creo que es importante transmitir los valores de Paraguay en positivo y trabajar todos juntos, eso es lo más importante. Felicitaciones a vos. Juan Carlos Muñoz, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, aquí en Tierra TV. Gracias por la atención. Los invitamos a la próxima edición de Tierra TV aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.